Bueno, continuamos hablando todavía de la argumentación y podemos continuar diciendo que finalmente se puede indicar que el operador judicial tiene la obligación expresa de hacer una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en juicio oral. Por esto es que dicha obligación se extiende a las partes, en especial al fiscal, quien tiene el soporte de la acusación. Y es importante que dicha motivación tenga el suficiente respaldo argumentativo. Por esto, también podemos concluir que de esta manera podemos hacer y resaltar el papel que se juega hoy en día el instrumento procesal de la argumentación jurídica. Y esto en las reglas del debate, en la valoración probatoria, en las proposiciones fácticas, probatorias y jurídicas que han de hacer todas las partes intervinientes en el proceso penal, la cual se constituye en una magnífica herramienta que va a permitir mejorar el discurso y las competencias orales que han de desplegarse en las técnicas de enjuiciamiento penal. En este orden de ideas, podemos decir que apenas es una ilustración de todas las posibilidades que podemos encontrar en este instrumento procesal mediante la argumentación para mejorar las competencias orales, discursivas y también retóricas, pero con una motivación lógica y racional por parte de los sujetos procesales. Por eso es que es importante tener en cuenta como reflexión que la oralidad es un modo de comunicación que exige un máximo de despliegue argumentativo, y esto en todas las actuaciones procesales. La trascendencia de un proceso en construcción exige que todas las partes intervinientes en el juicio oral y los respectivos debates con las diferentes miradas, pretensiones y análisis jurídico frente a los problemas jurídicos propios del proceso penal se realicen bajo la suficiente motivación y argumentación jurídica que van a enriquecer todo este sistema penal. Ahora podemos terminar esta parte de la argumentación, pero vamos a empezar a hablar ahora sobre las salidas alternas al proceso penal y la negociación. Por esto es que vamos a empezar diciendo que la oralidad como medio de comunicación y las formas autocompositivas como la negociación dejan en claro que el sistema acusatorio requiere también así que estudiantes y abogados tengan conocimiento y destrezas. Y en el caso de las salidas alternas, su conocimiento les permitirá identificar cuándo se deben aplicar, y el desarrollo de destrezas les habilitará para poder negociar y aplicarlas exitosamente. Por esto es que tenemos que abordar los temas que van a evidenciar claramente que no es suficiente con conocer la ley, sino saber también estas salidas alternas. Por eso es que vamos a empezar diciendo que con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia del año 2008, al instaurar el proceso penal acusatorio en nuestro país, se establecieron las salidas alternas al proceso penal. Entonces, podemos también decir que para Dus y Riego, dichos procedimientos son una característica esencial de los sistemas acusatorios y convierten al proceso penal en una especie de carretera de diversos carriles que conducen legítimamente hacia la finalización del proceso, y ya no es solamente a través de la sentencia del juicio. Por esto, las salidas alternas al proceso penal, que también las vamos a abreviar como SAP, pueden clasificarse en salidas alternas en sentido amplio o lato sensu, que son criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Y salidas alternas propiamente dichas o estricto sensu, como los acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. A estas últimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales les llama soluciones alternas. Vamos a empezar diciendo o hablando sobre la naturaleza jurídica de estas salidas alternas y varían atención a sus diversas manifestaciones. Sobre los criterios de oportunidad podemos decir que son facultades discrecionales del Ministerio Público para no actuar penalmente pese a la existencia de delitos.
Al tratarse de una facultad del Ministerio Público, es este quien tiene la última palabra sobre su aplicación. Y por esto creemos o se cree que el ámbito de negociación en esta SAP o estas salidas alternas del procedimiento penal, como lo dijimos, vamos a abreviarlo, podemos decir que es un poco restringido. Sin embargo, la negociación puede darse de dos maneras. La primera, para la reparación del daño, y puede haber negociación entre víctima e imputado para convenir sobre la reparación del daño. Una vez acordada, el Ministerio Público tendrá allanado el camino para aplicar un criterio de oportunidad. Y el segundo, para la cooperación con la justicia. Otro caso en el cual puede tener cabida una negociación es cuando el Ministerio Público necesita información para perseguir un delito y quien la tiene o al menos puede aportarla rápidamente es el imputado. Daniel Hidalgo, en el año 2011, se refiere a este supuesto como criterio de oportunidad por negociación criminal. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales lo contempla en el artículo 256, fracción quinta, y exige que la información que el imputado brinde ayude a perseguir un delito más grave del que se le imputa a él. Por esto, la negociación puede presentarse porque el Ministerio Público e imputado se necesitan mutuamente y para lograr sus respectivos fines. El Ministerio Público puede ofrecer la aplicación del criterio de oportunidad, algo necesario para el imputado si desea evitarse el proceso y una eventual condena. Y el imputado puede ofrecer información para que se investigue a otra persona y declarar en contra de ella en el juicio, algo que el Ministerio Público puede necesitar. Además, se cree que hay otra petición que el imputado puede incorporar en esta negociación y es pedir ser incorporado a un programa de protección de personas en carácter de testigo colaborador. De acuerdo a la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, el ingreso a los programas de protección es una decisión del director del Centro de Protección de Personas, o bien puede ser decretado judicialmente. En el primero de los casos, el director decidirá al consultar antes al director de la estructura administrativa encargada en las fiscalías de la investigación y persecución de delitos cometidos por el crimen organizado, por lo cual un defensor conocedor de esta ley puede pedir al agente del Ministerio Público responsable del caso que destaque ante sus superiores la relevancia de la información que el imputado brindará a fin de que tenga el carácter de testigo colaborador y reciba medidas de protección. Ahora, sobre los acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, podemos decir que son procedimientos que potencian la participación de la víctima y el ofendido, buscando la reparación del daño. En el caso de la suspensión condicional, se establecen además ciertas limitaciones a las que el imputado queda sujeto por un plazo. Los procedimientos utilizados para tales fines son la negociación, la mediación, la conciliación o justicia restaurativa. Acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato pueden autorizarse en el Ministerio Público, mientras que los sujetos a plazo requieren de autorización del juez de control. La suspensión condicional de proceso requiere siempre la autorización del juez de control. Abreviado, podemos decir que es un mecanismo de simplificación del proceso donde el acusado acepta su participación en los hechos y el Ministerio Público ofrece a cambio solicitar una penalidad menor a la que le correspondería. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 201 al artículo 210, llama a este procedimiento forma de terminación anticipada y exige que el imputado acepte la responsabilidad por el delito, sin la cual la figura no tendría aplicación. Ahora, el SAP, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley, podemos decir que la ley determina los casos en las que las salidas alternas al procedimiento penal pueden tener lugar
de modo que las partes deben hacer un análisis de conveniencia para determinar qué salida alterna cubre de mejor manera sus expectativas. Por esto es que aquí vamos a terminar esta cápsula, pero en la siguiente cápsula vamos a hablar un poco sobre estas salidas alternas del procedimiento penal y vamos a hablar sus criterios de oportunidad, en cuándo aplica su regulación. Vamos a hablar eso, pero eso va a ser en la siguiente cápsula. Mientras terminamos esta cápsula y seguimos todavía con estas salidas alternativas al proceso penal.